Ahora Flaxo Radio 4 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hola, buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este Flaxo Dialoga con el Periodismo. En este segundo programa de esta nueva temporada que la retomamos, tenemos el gusto de conversar con Carla Delgado. Ella es periodista en Ecuavisa y vamos a dialogar básicamente sobre este tema que lo habíamos anticipado, periodismo en la frontera, a propósito de una cobertura que trabajó ella. Para nosotros siempre un gusto de poder contar con su presencia, con su calidad y calidez a través de todos los comentarios, todas las reacciones que tenemos en nuestras redes sociales, que desde que iniciamos en esta segunda temporada han sido bastante positivas. Agradeciéndoles y dándoles la bienvenida a este espacio donde siempre dialogamos con los actores más importantes de la comunicación y del periodismo. Buenos días con quienes ya se conectan a nuestra transmisión en Facebook Live. Allí nos encuentran como Flaxo Radio, por supuesto, a través de nuestra página web www.flaxoradio.es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también les esperamos en Twitter y en Instagram como Flaxo Radio. Como bien ya lo dijo Álvaro, hoy tenemos a Carla Delgado, periodista de Ecuavisa. Ella pues tiene ya 8 años y contando es el tiempo que lleva Carla en Ecuavisa, medio de comunicación en el que se desempeña como reportera de actualidad. Su rango de acción es diverso, pues maneja distintas fuentes de información que van de lo social a lo político. Entre sus coberturas más relevantes figura el trabajo realizado durante las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles en el 2015 y la situación de las personas con VIH en el Ecuador. Además, hace poco ella realizó un especial sobre el contrabando de combustible en la frontera con Colombia. Bienvenida, Carla, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Flaxo Radio. A ustedes muchas gracias por la oportunidad de prestarnos este micrófono para dialogar. No, a ti siempre la gratitud es con los entrevistados, con los periodistas que se dan un tiempo en esa agenda tan complicada que hay en el quehacer diario. Carla, para empezar, nosotros titulamos a este programa como Periodismo en la Frontera en función del trabajo informativo que realizaste hace poco sobre el contrabando de combustibles en la frontera Ecuador-Colombia. El objetivo de esto es charlar básicamente sobre las posibilidades y límites del ejercicio profesional en temas de seguridad. En contexto, para los amigos que están en sintonía de Flaxo Radio, Carla Delgado junto a los camarógrafos Jaime Acosta y Giovanni Mejía acompañaron a un escuadrón de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a un operativo de vigilancia y control de tráfico ilegal de combustible en Suchufindi, provincia de Sucumbíos. Durante el patrullaje, los militares identificaron a vehículos que transportaban carga hacia el río San Miguel, límite con Colombia, y pocos minutos después de la incursión militar se registraron enfrentamientos con los contrabandistas de la zona, quienes rechazaron la presencia militar con armas de fuego. De hecho, el equipo periodístico de Ecuavisa tuvo graves problemas debido a que estuvo inmerso dentro de esta balacera. Carla, experiencias como la que acabamos de relatar pueden ser entendidas como gajes del oficio, como parte de lo que está en el quehacer diario del trabajo en medios. Sin embargo, ya no se puede pensar en ello sin recordar lo sucedido con el equipo periodístico de Diario El Comercio. En este sentido, ¿usted considera que existen límites a la hora de realizar el trabajo informativo? Buenos días, como les había dicho, gracias por prestarme este micrófono para poder compartir la experiencia. No hay límites en esto del periodismo. Uno ahora sí entra más cuidado a hacer el trabajo. Quizá antes la realidad de la frontera no era conocida, entonces uno iba a ciegas, como dirían, pero ahora es diferente. Después del antecedente que pasó con nuestros compañeros periodistas, uno va un poco más cuidado y sobre todo esa zona que ya es bastante conflictiva. Pero uno va motivado por hacer el trabajo, por presentar una historia, por visibilizar una realidad ajena, muy ajena a la que vivimos aquí en la capital. Entonces, los límites, no existen límites, digamos así. Uno va más cuidado nada más, pero lo único que uno quiere hacer es visualizar y contar una historia, ¿no? Para eso estamos nosotros.
Sí, Dennis McQuail es uno de los teóricos más importantes de la comunicación moderna. Él sostiene que las rutinas periodísticas son internalizadas de manera inconsciente por los trabajadores de los medios. Es decir, se realizan como una actividad meramente cotidiana. Al momento de realizar coberturas que entrañan zozobra e inseguridad, el periodista cuenta con el respaldo total del medio. Esto supone cuestiones que van desde la libertad de elección de fuentes hasta temas complementarios como seguros de vida. Contamos con la libertad y el apoyo. Antes, previo a una cobertura que te invitan o que tú investigas para ir, digamos, hay una reunión previa, te dicen a dónde vas, cómo vas. En este caso, por ejemplo, nosotros íbamos custodiados por un grupo de militares que conocen al revés y el derecho, digamos, toda esa zona fronteriza. Entonces, previo a esto te dicen sí, te aprueban el tema, digámoslo así, y tú obviamente vas más tranquilo. Seguros no tenemos por la complejidad del trabajo, ¿no? Y como les había dicho, fuimos a una cobertura de estas y nunca imaginamos lo que después iba a pasar, que ya les contaremos más adelante. Claro, es que seguramente en el periodismo a veces se trabaja con lo imprevisto, ¿no? Incluso en las cosas que son como que desapercibidas, inconscientes, como mencionaba Josefa, como estos operativos diarios de decomiso de sustancias estupefacientes, de los operativos que realiza la policía, usualmente los periodistas son quienes acompañan a la incursión dentro de casas, de garajes, de lugares donde tienen almacenados diversos productos ilícitos. Y obviamente, o sea, si uno se pone a reparar, a hilar un poco más fino, el riesgo está, porque son cosas que entrañan a un nivel de complejidad para la policía, no se diga también para el medio de comunicación, para los periodistas, camarógrafos. Tú no prevés lo que pueda pasar, ni siquiera ellos tenían idea, pero sabes que van con gente que conoce la selva. Tú vas, como te decía, preparado para hacer un reportaje. Tú eres un periodista, digamos, más de ciudad, no sabes los riesgos que puede correr, pero para eso están ellos que están a diario, porque estos operativos para nosotros son casuales, pero para ellos son operativos diarios, riesgos a los que se exponen a diario. Entonces, tú vas temeroso, decimos, obviamente, por lo que ya había sucedido con los periodistas del comercio, pero vas más enfocado en sacar el tema y dar a conocer esta realidad desconocida, digámoslo así. Eso es lo que vas a hacer y es lo que te motiva a ir. Por supuesto. Sí. A lo largo de la historia, los trabajos periodísticos realizados en zona de conflicto han enfrentado un obstáculo sustancial determinado por la intervención de instituciones estatales o del mismo medio de comunicación en el contenido noticioso. Un ejemplo claro fue la regulación sobre la información que se difundió durante el secuestro y el asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, que estuvo sí marcada por una agenda gubernamental también, con algún matiz de seguridad, de estrategia policial para recuperarlos, pero la agenda, claro que fue marcada. Los medios de alguna forma fueron condicionados en el sentido de que eran los contenidos que debían publicar. Carla, ¿a qué cree que se debe esta injerencia en la construcción de la noticia, a pesar de que en los medios de comunicación privados rige este estándar de la libertad de expresión bajo cualquier cuestionamiento? Es innato y es imprescindible para su ejercicio profesional. Sobre todo en la frontera se debe a la conflictividad. Eso hace muchas veces que haya una autocensura. Toda esa conflictividad que hay hace que el periodista mismo, más que el medio, se vaya autocensurando, no llegue hasta ciertos puntos y se vaya frenando por todas las cosas y los intereses que se mueven en la frontera y que no quieren sacar a la luz o que la gente conozca lo que pasa ahí. Como decíamos, en esta zona, la zona del río San Miguel precisamente es un lugar por donde hay mucho contrabando, puedes encontrar gente que pasa con licuadoras, hasta con gasolina, con sustancias ilícitas. Entonces es una zona bastante conflictiva y eso hace que de alguna manera tú como periodista te autocensures de alguna manera, más que el medio en sí. Y quizá por parte de instituciones externas al periodista, al medio como tal,
se me ocurre justamente lo que decía el Estado, las instituciones judiciales, si existe alguna discrecionalidad, algún condicionamiento a la hora de que sería un poco más prudente que por la investigación tal vez esto no se publique ahora, sino dentro de unos 2 meses que se va a acabar la instancia. No tanto por las autoridades, más bien fue en el mismo medio que, más bien por precautelarnos a nosotros, de alguna manera, en algún momento es como que se analizó la posibilidad de sacar el reportaje o no, por lo que nos ocurrió en la selva, porque estuvimos en medio de un conflicto, en medio de una balacera que no nos la habíamos esperado. Entonces es más por ahí la situación que de las autoridades en sí. Ellos más bien se prestaron para acompañarnos, para ayudarnos, para protegernos, que de hecho si no hubiera sido por la gente de ahí no hubiéramos salido con vida y hubiera sido otra historia triste que contar y no lo hubiéramos podido plasmar, digamos, en el reportaje que salió a la luz. Uh-huh. Sí, en su experiencia profesional, si el tema trabajado por el periodista conlleva una significativa relevancia social, ¿puede ser negociado por los editores generales para obtener más tiempo en la pantalla o una serie de reportajes durante varios días? ¿Cuáles son los criterios de selección para tratar a un tema como socialmente relevante? Dependiendo de la fuerza del tema y de la cantidad de material que tú tengas y lo que quieras visualizar. En este caso, por ejemplo, fueron 2 días de trabajo, entonces era bastante material y era imposible plasmarlo en un solo noticiero. Entonces, obviamente tú como periodista dices, este material me da para 2 reportajes o de pronto para especiales, como ahora los llamamos. De hecho, este reportaje lo habíamos planteado un viernes y lo habíamos hecho también un domingo. Entonces todo depende de la cantidad que tengas y de lo importante que sea, ¿no? Y algo que no se había contado antes mucho, como es este robo de combustible en la frontera. Quizá ya para pasar a un tema menos conflictivo, menos doloroso, me gustaría remitirme a una experiencia profesional suya, específicamente este trabajo realizado en las Olimpiadas Especiales. Esta cobertura básicamente la vi y se trabajó con una sensibilidad y una emoción increíbles, que fueron material constitutivo de este contenido. En este contexto, ¿qué hace falta? ¿Qué haría falta para que los medios de comunicación dentro de la agenda mediática le den más espacio a estos temas sociales que son evidentemente relevantes, nos conciernen a todos? Inclusive las personas se identifican mucho más con estos temas que quizá con un tema político que está como un poco más lejano a la cotidianidad de las personas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hacen los periodistas para introducir uno de estos temas y que forme parte de la agenda del medio? Qué bueno que cambiamos, porque es de haber estado 5 horas en medio de una balacera a poder compartir casi un mes con estos chicos de especiales, con estos chicos campeones. Sabes que la agenda mismo o el día a día nos va enseñando que hay cosas que deberían pesar más en un noticiero. Últimamente tenemos, por ejemplo, toda la serie de deportistas que nos han dado grandes triunfos y que han abierto los noticieros. Y creo que es hora sí de ir dejando de lado toda esta cuestión de la corrupción que coopta casi el 70% de un noticiero a diario, ¿no? Para eso estás tú como periodista, para quizá mostrar esta otra realidad de la noticia, ¿no? Esta noticia más motivadora que a ti como radio escucha o como televidente sales a la calle y dices, qué lindo, o sea, qué lindo que estos chicos, en este caso, por ejemplo, fuera de su discapacidad, que solamente es, digamos, física, pero no mental, hayan conseguido tanto. Entonces ahí vas tú como periodista a donde tu director y le vendes esta idea, ¿no? Esta idea de que también la noticia puede ser buena. No todo tiene que ser corrupción, no todo tiene que ser muertes, y que una noticia de estas puede abrir un noticiero. O puedes tenerla un mes como la tuvimos. Estuvimos allá como 28 días en Los Ángeles compartiendo con estos seres extraordinarios que te enseñan muchas cosas y que te hacen ver la vida y la noticia de otra manera diferente. Uh-huh. Nosotros sabemos que usted trabaja como reportera también los fines de semana. Durante estos 2 días, obviamente, decrece la actividad política y legislativa. ¿De qué se compone entonces la agenda del noticiero? ¿Qué noticias se buscan o los temas, además de la coyuntura que existe en entregas especiales?
Lo coyuntural pasaría el sábado y domingo, que como tú dices, no pasa mucho, pero aunque no lo creas, últimamente en el país pasa de todo, audiencias y un montón de cosas más. El país, la verdad que siempre vamos a pasar entretenidos de este país, no es como para aburrirse ni un minuto, y menos en el periodismo. Pero entre semana tú buscas otros temas, por ejemplo, visualizar un poco el trabajo infantil, hablar un poco acerca de los jubilados, cosas que tú vas viendo que de pronto entre semana, por lo coyuntural, no le dan tanto peso, porque entre semana tú tienes política, tienes economía, pero no tienes a esa gente también que necesita de una mano, o que necesita que tú seas el instrumento para que el poder, para llegar al poder, digamos, con sus necesidades. Entonces, tú lo vas planteando entre semana, temas diferentes, ¿no? Que salgan de lo coyuntural. Eso ya lo vas viendo tú a medida de que o te llegan de pronto denuncias, o que tú vas viendo en la calle, por ejemplo, qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Justamente ese era el tema al que queríamos llegar, y es esta importancia que tienen los periodistas de fines de semana, ¿no? Son una alternativa, un espacio importante dentro de los medios de comunicación para hablar de otros temas. Quizás estar más cercanos a la comunidad, que creo que es el trabajo que usted realiza, precisamente porque al ser reportero de fin de semana no se maneja solo una fuente, como pasa con algunos periodistas del día a día, que tienen Contraloría, que tienen Fiscalía, que tienen Presidencia, Legislativo, sino que hay que manejar todo. Y a mí se me ocurre que debe ser de una complejidad increíble estar a tono con todas estas necesidades, porque un sábado puede llegar un detenido que tiene una orden roja del Interpol a las 11 de la noche, y el periodista, aunque ya no está en su jornada laboral, pues tiene que atender esta demanda y tiene que fajarse con esta fuente y con todas las otras que vienen, y además generar especiales. De hecho, ese me parece la relevancia del periodista de fin de semana. Entraña una complejidad mucho más grande que el día a día casual que tienen los reporteros. Todos tienen la misma importancia, digamos, pero sí, es como que te toca estar más pendiente y más al tanto, viendo más, qué puede haber que no sea contado todos los días, como la fuente de, qué sé yo, de la fiscalía o cosas así que ya se van generando por sí solos, ¿no? Es un poco ver más allá de lo que no se ha contado. Eso es lo que hace el periodista, ¿no? Es un contador de historias, y también obviamente tienes que estar preparado para todo, porque como tú dices, manejamos todas las fuentes y todo puede pasar en un fin de semana. Entonces tú tienes que irte como preparando para saber de dónde sacar esa historia, ¿no? O qué contar que la gente o los periodistas o tus compañeros no han contado, no están sobre el tema. Sí, yo quisiera también preguntarle algo. Sabemos que, bueno, vemos a los periodistas, sacan sus reportajes, los vemos en la televisión y pensamos que es fácil, ¿no? Van allá, buscan la noticia, tienen la fuente, cualquier persona tal vez les ayuda con información, regresan y ya sacan la noticia. Pero ¿cuál es realmente el trabajo que hay detrás? La producción de una noticia, de un reportaje. También entiendo que ser periodista es estar 24 horas, ¿no? En el momento que sea, en la hora que sea, uno tiene que movilizarse. ¿Cómo es eso realmente? Tú tienes que buscar, realmente el trabajo de un periodista no para. Se acaba, digamos, a las 8 de la noche, pero tú tienes que seguir buscando, informándote, o te llegan, digamos, denuncias, y ahí tú no puedes dejar solamente con lo que te llega, sino tienes que empezar a buscar, a ver si es que es real lo que te cuentan, a tratar de buscar información. Ahora ya podemos hacerlo mejor, pero antes era casi imposible obtener una información de gobierno, digamos, para contrastar lo que tú tenías, porque obviamente sí teníamos un cierto tipo de censura que ya lo conocemos, ¿no? Pero ahora es todo eso, es decir, te llega la noticia, tú empiezas a buscar, vas a las personas, algunas quieren hablar, otras no, entonces te toca buscar la forma de sacar esa información, y poco a poco se va dando en el camino. Pero es un trabajo arduo, es decir, te toca investigar, te toca buscar varias fuentes, y el trabajo
continúa. A veces tú no puedes sacar el reportaje quizá cuando lo tenías previsto, porque te faltan algunos detalles, entonces tienes que seguir buscando hasta obtener el material que tú quieres mostrar y a dar a conocer. Básicamente la rutina profesional pasa a ser parte de la vida cotidiana, Sí. de la vida familiar. Todos sabemos que si en una Navidad quizá sucedió algo, Carla tiene que irse, dar la Sí. bendición a todos y pues decir hasta mañana. De hecho, me ha tocado no estar, por ejemplo, en el matrimonio de mi hermano, que era un sábado, entonces yo tenía que estar acá en el canal, y nos ha tocado ausentarnos de muchas cosas, dejar de lado a veces la vida social, pero es lo que tú escogiste, y dicen que no es trabajo cuando es lo que te apasiona, digamos, y esto a mí me gustó desde niña. Me acuerdo que no tuve otra no opción, sino otra meta que no sea la del periodismo. Mis papás me decían, no, pero estudie contabilidad porque capaz que luego no consigue trabajo y cosas así, pero como ustedes sabrán, pero a la final salí con la mía, ¿no? Me salí con la mía y hasta llegar a donde estoy ahora. Y justamente como es esto, ¿no? De tal vez darse tiempos entre la familia y tomar esas elecciones, ¿no? Porque al final es el trabajo y uno tiene que estar ahí. ¿Qué otras cuestiones así, no sé, de relaciones con la familia también se ha tenido que dejar de lado? Eso, el no poder estar, pero ellos ya de alguna manera es como que se han acoplado y es como que dicen, bueno, dejemos, no sé, el cumpleaños de un sábado, dejémoslo para el lunes para que tú puedas estar. Y ya saben que esto es así, necesitas mucho también la comprensión. En este caso que yo soy casada y de mi esposo, por ejemplo, él hace otra cosa totalmente diferente, pero sabe que esto es así, que a veces hemos salido al cine, pero que resulta que tenía que volver al canal o tenía que pasar algo y ya no fui o dejamos para otro día, pero esa es la manera de comprenderse, ¿no? Y ya entienden cómo es tu profesión. A mí me gustaría retomar algo que escuché hace 2 segundos que Carla hablaba sobre el trabajo periodístico y es el tema del relato. En los reportajes que nosotros revisamos, que vimos previos a esta entrevista, nos pareció muy interesante que casi en su mayoría usted cuenta historias. Usted habla no de la situación como tal, sino de la situación a través de tal persona que fue la afectada, a través de los militares, a través de la gente que vive en la zona. Que eso es una manera, digamos, en el Ecuador bastante novedosa, porque nos acostumbramos a lo largo de los años a escuchar esas noticias frías, como muy impersonales, que pues básicamente por esa misma condición las pasábamos por alto y que no las internalizábamos también, no las saboreábamos, no pensábamos en el trasfondo que tiene eso. ¿Cuál fue esa decisión que tuvo Carla Delgado al decir, bueno, es momento de empezar a contar otras realidades a través de las historias, de los cuentos, de los relatos, de lo que dice la gente, de cómo es la gente, desde lo cotidiano, desde esas conversaciones como muy coloquiales que uno se tiene en el día a día? Porque me parece que sí es una ruptura con lo tradicional para pasar a otra modalidad de periodismo. Tú habías acabado de decir una palabra que es la frialdad, es decir, nosotros hablamos con televidente, con gente común y corriente que quiere que le contemos una historia, quizá contándola fría y así como muy estructurada, no podrías llegar a la sensibilidad, no podrías sensibilizar, que contando desde la realidad de las personas o diciendo fuimos al grupo de operaciones, como metiéndote en la historia y contando de a poco, es una manera mucho más sensible de llegar a la gente que haciéndola así toda estructurada, que para eso existen otras fuentes, digamos, que son como la fuente de la fiscalía, la fuente, cosas que vas muy estructurada y a contarlo directo, ¿no? Entonces, el periodista es un contador de historias y así es como entra a la casa, a los hogares de los ecuatorianos, digamos, y esa es la manera en la que me gusta más hacerlo, para que sea un poco más dinámico también, para que no sea tan pesada la información que das, porque además es mucha información en apenas 1 minuto 45, 2, y a veces peleas que sea hasta 2 y medio. Entonces, es como que tienes que buscar las palabras y sobre todo buscar esa sensibilidad que llega a la gente, es lo más importante.
Sí, antes de continuar, les recordamos a quienes nos escuchan, pues, que nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Allí les esperamos, estamos atentos a sus comentarios y sugerencias. Además, les recordamos que en nuestro canal de YouTube subimos todos nuestros programas, todas nuestras entrevistas que realizamos aquí en Flaxo Radio. Gracias a todos quienes han estado conectados en nuestra transmisión. Un saludo para todos ustedes por estar pendientes de lo que hacemos aquí en Flaxo Radio. Sí, efectivamente, de hecho, invitarles también a ustedes a que participen activamente de este diálogo que sostenemos con los periodistas. No es un diálogo netamente académico, para académicos, dirigidos únicamente para este sector, sino más bien pluralizar las voces, que todos puedan ser escuchados, que todos puedan conversar con Carla de la misma forma que nosotros lo estamos haciendo en este momento. En el ejercicio profesional seguramente también encuentra gente que voluntariamente conversa con los periodistas para tal vez solicitarles algún cambio en su estilo de vida, la denuncia. ¿Cómo se tramita eso? ¿Cuál es el procedimiento en el canal para decidir cuál denuncia es válida, cuál sugerencia por parte del público es viable para retratarla a través de una nota periodística? De hecho, la comunidad es quien más nos retroalimenta, porque nosotros no podemos estar en todo lado para saber todo lo que ocurre. Entonces, hay gente que tú a veces ni sabes cómo tuvo tu teléfono y te manda mensajes y te dice, mire, necesito, esto es lo que está pasando en el hospital de acá de Cuenca, le voy a mandar los documentos y cosas así. Entonces ahí tú empiezas como a investigar un poco más, le cuentas a tu jefe de turno, a tu director, y ahí van un poco, digamos, buscando las fórmulas o buscando ya meternos más en el tema, ¿no? Así es como llegan las noticias muchas veces. Como te digo, la comunidad es quien más nos retroalimenta, porque ellos están en muchos lados que nosotros no estamos y escuchan muchas más cosas de las que nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ellos son una herramienta importantísima en el periodismo de todas las fuentes, digámoslo. Yo, perdón que retome el tema, ¿no? Pero yo me quedé con una duda. En el reportaje que realizaron allá en Shushufindi, cuando ocurrió esta de la balacera, ¿cómo procedieron ustedes? ¿Qué hicieron exactamente? ¿Y qué es lo aconsejable, tal vez incluso profesionalmente, hacer en ese momento? Tú, como no eres un periodista de frontera, netamente, sino estás en la ciudad y te tocan hacer de vez en cuando este tipo de coberturas, ahí tienes que escuchar a quien sí está por ahí, transita diario, como son los militares. Ellos nos habían invitado a este operativo. Fuimos a hacer un reportaje de las tomas ilegales de combustible. Habíamos llegado un miércoles, habíamos hecho el trabajo hasta las 6 de la tarde, las entrevistas respectivas, todo lo que ocurría ahí, pero nos decían que a la madrugada vamos a entrar a una zona caliente, como ellos lo llaman, que era más o menos en la zona de la Balastrera, junto al río San Miguel, que nos conecta con Colombia. Entonces ellos nos habían dicho, bueno, nosotros vamos a entrar a esta zona caliente a las 2 de la mañana, tenemos que estar allá para que no nos vean y para que ustedes puedan hacer las tomas de lo que se pasa por ahí, las cosas ilegales que se pasan a la madrugada. De hecho fuimos, te voy a mencionar que no tuvimos miedo, yo no tenía miedo, sabía que estaba con gente, estábamos con 15, con una patrulla entera de militares, así que fuimos confiados, entramos de este lugar. Solo nos recomendaron que apenas salgamos de la camioneta nos pongamos el casco y también el chaleco antibalas. Entonces, cuando te dicen el chaleco antibalas, tú es como que te pones a pensar y dices, o sea, es fuerte, ¿no? Es fuerte a donde estamos entrando, pero igual, o sea, el objetivo es hacer tu trabajo. Entramos a este lugar, pude hacer la entrevista, todo sigilosamente. Ellos te dicen que tienes que guardar mucha calma y hacer todo tranquilo, porque la idea es que no nos vean, ¿no? Cuando el camarógrafo sale unos minutos y hace las tomas que necesitábamos para terminar el reportaje, empezamos a escuchar unas balas. Entonces, claro, yo le preguntaba a los militares, ¿qué pasa? ¿Eso es una bala? Me dice, sí, aquí la gente caza mucho, pero después ya las balas empezaron muy continuas. Entonces yo dije, el militar dice, esto se salió de las manos. Parece que alguien de avanzada de los militares, las otras personas lo miraron y empezó la balacera. Entonces nosotros no nos habíamos imaginado y estábamos metidos en una balacera, estábamos en la mitad de una balacera. Entonces ahí fue cuando
grabamos, alcanzamos a grabar todo lo que fuimos a hacer, nuestro trabajo, pero después ya era en cambio precautelar nuestra vida. Entonces tú no puedes ser imprudente y no puedes, sabiendo que corre en riesgo tu vida, porque nos decían que tenemos que salir de ese lugar, porque había gente armada y había gente en motos afuera. Entonces es como que hasta ahí se acaba tu trabajo, tienes ya lo que habías ido a buscar, pero ahora sí ya te toca precautelar tu vida. Entonces hicimos, apagamos las cámaras y empezamos a correr. Es una selva, ustedes saben que es la espesura de la selva, la cámara, el camarógrafo tenía una cámara que pesa un montón, que corría con la cámara, nosotros también. Tuvimos que estar 5 horas metidos adentro. Esta gente no sabía que estábamos adentro con cámaras, porque seguramente si sabían nos iba peor. Entonces estuvimos 5 horas aguardando sigilosamente, escondidos y acatando las órdenes de quienes se movilizan por la selva, de quienes están preparados. Nosotros como periodistas no, porque no seguimos un curso de selva o no, no es lo mismo que haberse preparado años como lo hace un militar. Entonces acatamos las órdenes y de a poco todo lo que nos iban diciendo para poder salir de ahí con vida, porque estábamos en una zona muy conflictiva y estábamos a pocos pasos, se veía incluso las motos con la gente armada y todo, y nosotros lo único que teníamos que aguardar en silencio y dejar de lado el trabajo, porque hasta ahí llegaba, digamos. Ahora pendía, digamos, peligro nuestra vida y teníamos que salir de ahí con vida. Claro, como vemos, el trabajo periodístico entraña una complejidad mucho más grande de lo que aparece en la pantalla o en los tabloides o se escucha a través de la radio. Nosotros con esto quizá ya nos despedimos. El tiempo en estas entrevistas siempre se nos queda muy corto por la cantidad de historias y de reflexiones que se originan a través de este diálogo. Agradecerte mucho, Carla, y tal vez antes de cerrar el programa, nosotros queríamos plantear una pregunta que queremos hacerla como tradicional en el espacio. Desde la academia hay varios sectores que creen que el periodismo comercial, el periodismo liberal de los medios privados, ciertamente es muy criticable. Tiene unas falencias extraordinarias y que hay que buscar una alternativa inmediata para solventar esas carencias. Desde el medio privado, desde tu rol como periodista de Ecuavisa, ¿cuál es tu posición en torno a este argumento que se maneja en varios sectores de la academia, no solo aquí en el Ecuador, sino también en varios países del mundo? Una cosa quizás es ver las cosas de afuera y otra es vivirla, como nosotros te acabamos de decir. Es una de las tantas historias que tenemos para contar. Quizá lo que hace falta de pronto es, fue uno de los temas que tocamos en la entrevista, es visualizar, visibilizar cosas más positivas, ¿no? Hacer que la noticia no sea tan densa, hacer que la gente a veces ahora tiene hasta miedo de ver el noticiero porque está estresado. Quizá por ahí deberíamos encaminar, buscar estas nuevas historias, estas nuevas formas de contar más positivas las cosas, pero es la realidad de cada uno, ¿no? Uno tiene que ir puliendo y mejorando en lo personal, digamos, lo que cree que está mal, pero quizá por ahí podría ir el cambio, digamos. Sí, creo que el periodismo siempre está en constantes retos, en transformación y sobre todo, ¿no?, con las nuevas herramientas que ahora tenemos. Creo que es lo que nos espera pues a los periodistas también. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros, por estar aquí en Flaxo Radio y compartir sus experiencias, ¿no?, de esto que los libros no nos lo cuentan. Muchísimas gracias y por supuesto un saludo para todos quienes estuvieron conectados en nuestra transmisión en Facebook Live y a quienes nos escucharon a través de la página web de Flaxo Radio. Efectivamente, la gratitud es eterna desde este espacio de reflexión, de diálogo, no solo con nuestros entrevistados, sino con todos los amigos que gentilmente nos sintonizan, nos regalan parte de su tiempo para escuchar estas historias, estos relatos, esta visión alternativa de la realidad tratada, efectivamente, eso sí, desde la academia. Con nosotros será hasta una próxima entrega, que les vaya muy bien y sintonicen todos los programas de Flaxo Radio que se llevarán una grata sorpresa al escuchar la calidad de la que están compuestos. Gracias.